comamos y bebamos al fin que moriremos. ¿Quién dijo eso? Ahí está en la Biblia. ¿Shlomo? Ahí está en la Biblia. ¿No es proverbio? ¿Dónde? Está en el Nuevo Testamento como pista. Comamos y bebamos al fin que moriremos. Lo escribió Rab Shaul, pero no lo dijo Rab Shaul. Que mañana moriremos. No es una palabra. Ya está transmitiendo. Ya estoy transmitiendo. Ya. Es parte del discipulado. Sí. Sí. Es una nueva versión de las Escrituras. Sí, porque luego se duermen. Imagínense una versión de la Biblia Tex-Mex. Es que por más paráfrasis que hagan de la Biblia, para muchas personas sigue siendo difícil de entender. Entonces, yo menciono eso el Tex-Mex porque toda la gente de acá que hablan de esa manera, pues leen la Biblia y les cuesta trabajo. Tendrías que darles una versión Tex-Mex. Sí. Nosotros mismos. Corintios 15:32. Bueno, a ver. Sí. De hecho hay un video, creo que mi hijo nos compartió hay un video, me dio mucha risa, pero pues es la cruda realidad, ¿no? En donde están como en una clase de Biblia, pero hay unos que están ahí tomando la clase que realmente no han leído la Biblia, pero están viendo The Chosen. Se están viendo la serie, ¿verdad? The Chosen. Entonces, ahí en la clase de Biblia les empiezan a hablar de la muerte de Jesús. Entonces ellos, pues la serie todavía no llega a esa parte. Y entonces ellos, ¿qué? ¿Cómo? ¿Se muere Jesús? No puede ser. Y se escandalizan, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Y dice, sí, pues es que lo traicionaron. ¿Lo traicionaron? ¿Quién fue? Uno de los discípulos. No me digas que fue Judas. O sea, está muy chistoso el video, pero sí te pinta un drama, porque es la realidad. Mucha gente está viendo The Chosen, pero no leen la Biblia. O sea, están viendo la serie y nada más saben lo que la serie les muestra. Sí. Y eso hay que entender, ¿verdad? Que también las series o películas, aunque sean bíblicas, ya ven que cómo se agarró de moda las novelas bíblicas. Que una novela sobre ¿qué había? Los 10 mandamientos. Y así, porque una hermana me decía, ay, no, si yo no me pierdo. No me pierdo, la novela está bien buena. Y digo, bueno, pero tiene que entender que eso va a ser un 50-50. Un 50 que sí tiene base bíblica, pero el otro 50 es ficción. Oye, ya de por sí nos cuesta entender la Biblia, ahora o sea, interpretarla. Ahora imagínense a un escritor que tiene que reinterpretar la escena para hacerlo dramático a una... Sí, y a una audiencia específica y adaptarla. O sea, yo entiendo esa parte, ¿verdad? Pero sí, digamos, en lugar de beneficiar, que diríamos que a lo mejor lo hacen tratando de beneficiar la propagación del mensaje de la Biblia, yo creo que juega en contra.
a final de cuentas. Sí, es la forma más segura. Bueno, ahora sí ya se terminó la clase de introducción bíblica. ¿Cómo era? Métodos de estudio bíblico. Vamos a empezar la clase de discipulado. Bien, hermanos, la semana pasada en nuestra primera clase tratamos más que nada de definir el concepto de discípulo y discipulado. Básicamente eso fue lo que hicimos, o principalmente definir qué es un discípulo y qué es el discipulado. Hay algo que tenemos que tener muy claro. Les encargué una tarea, ahorita lo vamos a comentar, pero algo que tenemos que tener muy claro es que en temas de discipulado, porque muchos discipulados se autonombran como discipulado bíblico. ¿Han visto? Discipulado bíblico. Hay que ser bien honestos. Un discipulado bíblico, tal cual, yo quiero pensar que si le nombran discipulado bíblico es porque tiene su base en la Biblia, pero no porque el discipulado o el programa de discipulado sea al estilo de Jesús, o sea, al estilo de Yeshua. Porque el discipulado al estilo de Yeshua, o siguiendo el modelo de Yeshua, no es algo que nos funcionaría a nosotros hoy en día, por varias razones, pero quisiera que ustedes me den una principal y muy importante. ¿Por qué nosotros no podríamos llevar a cabo un discipulado al estilo de Yeshua, o siguiendo el modelo de Yeshua? Piensen por un momento. Porque no somos Jesús, no podemos imitarlo al 100% porque pues, ahora sí, yo lo voy a tomar, no tenemos las características de Jesús, su personalidad, su conocimiento, es muy diferente. Ok, pero digamos, hagamos a un lado al maestro, ¿verdad? Digamos que no tiene que ver con él y no tiene que ver con que lo hagamos como él, pero pensemos en los discípulos. Finalmente la idea es hacer discípulos. ¿Por qué no podríamos trabajar nosotros con nuestros candidatos como Yeshua lo hizo con los suyos? Porque ellos vivían juntos y convivían a diario. Ok, pero digamos hay una razón más obvia. El mensaje, porque pues obviamente antes era, ahí viene el Mesías, pues ya los judíos ya conocían el contexto del Mesías, y ahorita ya no. Bueno, ahí va, ¿verdad? Pero o sea, la respuesta es... Pues es que él era un rabino, ¿no? Tenía que elegir a sus discípulos. Estaba presentando el mismo y nosotros vamos a presentar un tercero, más para que nos sigan. Bueno, se las voy a decir porque no van. Repita la pregunta. Porque nosotros no vamos a discipular judíos, nuestros discípulos no van a ser judíos. Entonces esa es la respuesta obvia. No podríamos nosotros llevar a cabo un programa de discipulado con nuestros candidatos porque no son judíos. Los discípulos de Yeshua, todos ellos eran judíos. Entonces a ellos había cosas que no necesitaban que se les enseñara. Por ser judíos como que ya las traen, ¿verdad? Por ejemplo la enseñanza sobre el Mesías. O sea, ellos ya tienen, perdón por la expresión, ¿no? Pero ya tienen tatuado el tema del Mesías. No necesitan hablarles o discipularles acerca de eso. Como la comida kosher tampoco se tuvo. O también qué comer, qué no comer. Entonces, O lo del Shabbat también no tuvo que especificar de que tienen que guardar Shabbat. tienen que guardar, o sea, por esa razón nosotros no podríamos o no deberíamos establecer un método de discipulado y decir, vamos a discipular como Yeshua lo hacía.
No, porque nuestros candidatos no son judíos. Entonces, en ese sentido, tenemos que adaptar el sistema de discipulado. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Y no se puede porque allá en los tiempos de Yeshua era un mundo 100% agrícola, 100% apegado a la naturaleza, 100% práctica. Y ahora en estos tiempos las costumbres son diferentes, el conocimiento que tenemos de las cosas son diferentes. Entonces hay que basarnos en lo real, en lo cuadro. Generalmente la mayor parte de la gente tiene un título, la mayor parte de la gente sabe leer y escribir. Sí. Exacto, esa es otra diferencia muy importante. O sea, hay muchas diferencias, pero yo me fui a la más importante, que es la nacionalidad. ¿Verdad? Eso cambia todo. Bueno, entonces les encargué de tarea que ustedes escribieran o hicieran una lista de los temas o enseñanzas que se comparten en un programa de discipulado cristiano. Ahí, digamos, vamos a tratar de definir el orden, o sea, cuál sería el orden de los temas, digamos, un orden correcto de los temas a tratar, y eso como un recordatorio, pero también eso nos va a servir para nosotros tratar de definir un programa de discipulado en lo que hoy nosotros practicamos. Que esa es una parte, o ha sido algo como muy complicado para muchas congregaciones que están en Raíces y que no han logrado, digamos, establecer un programa de discipulado así como se acostumbraba en el cristianismo. Entonces yo entiendo la parte de que en el cristianismo, pues bueno, les tomó cientos de años, ¿verdad?, llegar a establecer esos programas de discipulado, y que Raíces pues no tiene mucho tiempo que digamos, ¿verdad? O sea, entiendo esa parte que va a costar mucho trabajo, pero quizás uno de los problemas que se han enfrentado en las congregaciones de Raíces Hebreas es que muchos han insistido en desechar lo aprendido anteriormente, y no debe ser así. O sea, otra vez se los he dicho y lo vuelvo a repetir, a la mayoría de nosotros lo que nos trajo hasta acá, lo que nos hizo llegar a conocer la Torá, el pacto, Yeshua, todo esto de las Raíces Hebreas, pues fue precisamente el cristianismo. Algunos no, creo que nuestros hermanos luego decían que llegaron directo, ¿no?, a Raíces, no pasaron por el filtro o la aduana del cristianismo. Entonces debe haber sido un poco más complicado. Algunos podrían pensar más fácil, para mí sería más complicado. Yo creo que la aduana del cristianismo ayuda muchísimo, ¿verdad? Entonces, desechar lo aprendido en el cristianismo es más un obstáculo, o es un error, porque te tiene que servir en este nuevo camino. ¿Sí? Mucha gente que dice que hay que realizar todo, hay que limpiarlo de toda la cultura anterior, pero yo he preparado muchas licencias, primero la católica, que enseñaron mi padre, la evangélica, la cristiana y esta. Entonces, cada iglesia tengo algo que sacar. Por ejemplo, la católica me gusta el respeto que tiene, es raro que se levante el alumno a hablar ahí. De la evangélica, pues encuentro varias partes que tienen mucho conocimiento, tienen mucho avance. El problema ahí es que le tocan una doctrina. De los pentecostales o pentecostales, la música, ellos como adoran la música, los espirituales, o sea, se llevan mucho con el espíritu. Y ahora la iglesia Hebrea quiere rebosar al antiguo, pero como que ha hecho un lado el nuevo, eso no lo ocupa. Sí, por eso. Sí, por eso hay que encontrar coherencia, ¿verdad?, en todo el mensaje.
Entonces ahorita lo que queremos hacer es precisamente tomar como base un programa de discipulado cristiano y teniendo eso en cuenta poder elaborar un programa, o cómo sería un programa de discipulado en Raíces Hebreas. Entonces es lo que queremos hacer, porque de hecho ahorita que empezamos esta modalidad de clases, digamos como un estilo instituto bíblico, pues aquí como maestro te das cuenta que en Raíces Hebreas no se tiene esa estructura. Sería muy complicado para nosotros fundar un instituto bíblico en Raíces Hebreas. Sería muy complicado, o es muy complicado, ¿sí? Sobre todo si desechas todo lo aprendido. Pero si usas lo que aprendiste en el pasado, se te va a facilitar mucho más. ¿Sale? Entonces, discipulado cristiano. Aquí hay que entender, el discipulado cristiano, establecer otro principio. ¿Cuándo va a terminar? Hablábamos, ¿no? De cuándo va a terminar un discipulado. ¿Cuándo se termina esa tarea? Según los programas de discipulado, pues hay diferentes niveles. Hay lo que se llama en el cristianismo un discipulado básico, y luego, digamos, hay un discipulado ya avanzado, un nivel 2, e incluso un discipulado nivel 3. En Raíces Hebreas hay un maestro, un moré, que se aventuró a hacer un instituto bíblico. Este brother de, ¿cómo se llama? Joseph Sánchez Vilchis. Instituto Bíblico Conoce la Biblia, o Conociendo la Biblia, o ¿cómo? Descubre la Biblia. Descubre la Biblia. Pero ahí, si ustedes ven, los que conocen el programa o el proyecto, ¿no?, del Instituto Bíblico Descubre la Biblia, realmente ahí no hay materias. Los libros. O sea, los libros de la Biblia es lo que estudian. Es a un nivel, primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Pero es directamente los libros de la Biblia. Por eso se llama Descubre la Biblia. Pero no son materias. Y yo creo que en su momento la razón debe haber sido que para el brother, igual que para mí, para cualquiera, pues representa una dificultad establecer un plan de estudios en Raíces Hebreas. Como ahora que dicen que a lo mejor metían materias, ¿no? Al instituto de aquí de Reynosa. En la Universidad Teológica quieren meter, pero como un diplomado. Ah, ok. Como un diplomado quieren meter el tema de las raíces hebreas. En su momento yo le propuse también a un buen amigo pastor que dirige un instituto bíblico en Río Bravo, un instituto bíblico bautista, nada más que pues no quiso, ¿verdad? Como dicen ahora, se ofreció. Pero yo le dije en su momento a este amigo, platicando, y me dijo, se rió y me dijo, ¿estás bromeando, verdad? Le dije, no, ¿por qué? Yo no bromeo con eso, es en serio. Porque yo le decía, oye, y ahora que eres director del Instituto Bíblico, le digo, ¿no te interesa meter una materia ahí de raíces hebreas? Yo te puedo ayudar con eso. Yo puedo ir y puedo dar la materia. Sería muy importante para ustedes que tengan algo así. Le digo, tú y yo estuvimos en el seminario y nunca nos dieron hebreo, nunca nos enseñaron nada de eso. Entonces es importante, y pues yo te echo la mano, tú nomás dime, platícalo ahí con los demás directivos, con los maestros, y si te interesa, le digo, yo con todo gusto voy y les doy una materia sobre raíces hebreas, un semestre. Pero se rió y pensó que jugaba. Entonces bueno, no se hizo. Acá parece que sí se va a hacer en la Universidad Teológica de Reynosa. Ellos están proponiendo, pidiéndole a los hermanos de Centro Vida que a ver si preparan un diplomado
en raíces hebreas. Entonces, pues está muy bien. Quiera el Eterno que sí se haga. Pero bueno, hay mucha dificultad entonces para poder establecer materias o un plan de estudios. Aquí ahorita nosotros nos estamos aventurando, pero lo estamos haciendo obviamente retomando fundamentos que aprendimos en el cristianismo, porque no hay otra forma. O sea, en raíces no vamos a inventar nada, ¿sí? Y para qué nos vamos a quebrar la cabeza si hay ya algo estructurado, y lo que tenemos que hacer es adaptar el conocimiento que tenemos ahora en raíces a los temas que ya estaban establecidos, ¿sale? Entonces esa es la idea. Entonces, ¿cuándo se terminaría un discipulado? Decíamos, pues hay diferentes niveles. Yo, por ejemplo, recuerdo que había uno de los programas que recuerdo así muy en el discipulado cristiano, de los básicos. Recuerdo uno que se llamaba Vida Abundante, ¿verdad? Hermana Leida, había Vida Abundante, ¿verdad? Era como de 5 o 6 lecciones. O había otro que se llamaba Mi Crecimiento en Cristo. Manual de discipulado para nuevos creyentes. Ese ya era. Pero digamos, esos eran como que los básicos, los primeritos. Que tú llegabas a la iglesia era lo primero que te enseñaban. Es que creo que también, aparte de cuándo termina, es importante cuándo empezaba. Porque empezaba hasta que hacías la oración, ¿no? Y a partir de ahí te tenían que discipular. Primero es la conversión. De hecho, el discipulado básico, yo creo que el propósito era reforzar la decisión que la persona había tomado. Eran 5 o 6 lecciones que tenían como objetivo Casi siempre reforzar esa terminaban en decisión. que te bautizaras, ¿no? Era la última. Y bautizarse. El último paso. Y luego ya venía, digamos, otro discipulado, nivel 2, que ya tenía que ver con doctrinas. O sea, ahí ya te empezaban a doctrinar. Ahí ya estabas hablando de un plan de Creo que la Trinidad. más extenso, ¿verdad? Quizás de unos 20 temas, o Teología. que ya incluía todo lo que son doctrinas. Y luego, pues si el que seguía, ya venía un nivel 3 que ya era ¿Para qué servía? para servir. Como que tú ya tenías que hacer tu discípulo. Ahí sí ya era para que te involucraras en algún ministerio, para servir. Entonces así estaba. Entonces ahorita vamos a tratar de recordar como que esos pasos de esas 3 áreas o de esos 3 niveles. Entonces vamos con lo primero. El discipulado básico. ¿Qué apuntaron ahí ustedes? Pues los hermanos Lugo no pasaron por ahí, entonces No jueguen. no sé si... pero sí investigamos. Yo aquí tengo tal cual un manual y la lección número 1, esta es para nuevos creyentes, la lección número 1 es la seguridad de la salvación. Ok, nosotros venimos de un trasfondo bautista. En el trasfondo bautista, en las iglesias bautistas, en cualquier programa de discipulado, cualquiera, la primera lección siempre va a ser la seguridad de la salvación. Porque es algo que la denominación bautista enfatiza mucho. O sea, vamos a decir, su estandarte, lo que distingue a los bautistas, y no a todos, porque hay más de 2000 diferentes escuelas de bautistas, pero digamos a los bautistas convencionales, lo que los distingue es eso de la seguridad de la salvación. Y otros grupos se burlan de eso y dicen, tú eres de los salvos siempre salvos, ¿verdad? Así se refieren. Tú eres de los salvos siempre salvos, o sea, de los que están bien seguros de la salvación. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el trasfondo de una iglesia pentecostal es muy diferente. En los pentecostales no creen en la seguridad de la salvación.
no creen en eso. De hecho, es una manera en cómo dentro de la congregación mantienen a los hermanos, pues, ¿cómo diríamos? Más pues más presionados, ¿no? Más comprometidos. Porque pues, bueno, esa es otra, ¿verdad? Esa es otra, pero sí, o sea, el que tú no puedas estar seguro de la salvación, de alguna manera te mantiene comprometido. En los bautistas algo, y yo se los señalé varias veces, y algunas de esas veces me decían, hermano, retráctate, porque eso casi es apostasía, ¿no? No, herejía. Eso que estás diciendo casi es una herejía. Porque yo les llegué a decir a mis maestros en el seminario, digo, oiga, ¿y no se le hace que enfatizar tanto la seguridad de la salvación hace que la gente no se comprometa? Porque pues ya se sienten bien seguros. Y como ya se sienten bien seguros, pues nadie hace nada. Ya no están comprometidos con la obra y todo, y pues me regañaban por eso, ¿no? Pero pues después aprendí que otros grupos no enfatizaban eso. Entonces, ¿qué aprendemos ahí? Que cada grupo, cada denominación va a tener como que su sello distintivo. Y su sello distintivo siempre va a ser parte de un programa de discipulado. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque siendo bien honestos, poner como primera lección, o poner como fundamento la seguridad de la salvación, cuando evidentemente no es una doctrina bien sustentada, pues lo único que te da a qué pensar es que eso no deja de ser más que un sello distintivo de ese grupo. O sea, de ese grupo y nada más. ¿Sí? ¿Sí, hermano? Y yo como tengo obvio presbiteriano, a mí generalmente me dicen que la escritura es única. Ella se rige porque es intérprete de mí. Pero si me piden a mí cómo enseñar a la gente a conocer la Biblia de ellos, primero leerla de forma literal. Ya es un nivel para mí sería el enfoque histórico, a buscarlo, ¿verdad? Después entraría el área legal, cómo lograr la salvación. Y ya por último sería el aspecto místico, teológico, ya meternos en las comunidades. Para mí es el mensaje que va a decir en la ley de Hebreos, es de volver a, por más que nada ahora, la forma de la Biblia es conocer a un mismo, que no hacemos en nuestra religión. Muy bien. Sí. Sí. Entonces, es en el discipulado, digamos, bautista siempre iba a ser la seguridad de la salvación, como lección primera, como reforzar lo que la persona hizo, la decisión que tomó, pero muy probablemente en otras congregaciones, como primera lección en su programa de discipulado, tengan otro enfoque. Sí, yo encontré otro. Ajá, a ver. Yo tengo la importancia de la oración. ¿De qué? Pues Ok, la oración, o la importancia de la oración. Muy bien. ¿Belita? Yo el primer punto fue un nuevo nacimiento, que quiere decir que crear el espacio para la persona que reciba enseñanza sobre su nueva condición cristiana, nueva vida. El nuevo nacimiento, sí, por ahí también me tocó ver un discipulado así. Esa es buena, ¿verdad? Nuevo nacimiento como primer lección para un discipulado básico, fundamental. Esa es buena, hay que apuntarla. Nuevo nacimiento. En el paso 3 tengo la oración. ¿Y en el segundo? El compromiso a seguir creciendo, que aquí dice apoyar a la persona y que su decisión de comprometerse a crecer en el conocimiento de Dios como parte de su desarrollo en la nueva vida que ha iniciado. Aunque tú los escribiste. Yo
Yo encontré información de eso. Ok. Bueno, entonces, ¿alguien más tiene otros? Sergio. Yo creo cristiano y uno de los testigos. A ver. El de los cristianos dice, pues primero entender qué es el evangelio, el de los cristianos. Y el de los testigos dice cuál es la verdad acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Dice quién es Dios, qué hizo Dios y pues cuál es su propósito. Ok, entonces vean la diferencia. Ahí un discipulado cristiano normalmente siempre se va a enfocar o enfatizar en el Nuevo Testamento. Siempre se va a fundamentar en el Nuevo Testamento. Entonces los testigos no que no sean cristianos, pero bueno, la mayoría en el cristianismo rechazan a los testigos de Jehová. No los consideran como parte del cristianismo. Siempre dicen que es una secta, ¿verdad? Y cosas así. Sin embargo, de esos dos temas, ¿cuál les parece que está más apegado a, o que es más apropiado para alguien que va a empezar? El de los testigos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué se supone de qué vas a hablar, de qué vas a aprender, a quién quieres conocer? A Dios. Entonces, como que la verdad acerca de Dios suena más apropiado para alguien que va a empezar. Estamos hablando de discipulado. Un aprendiz, ya dijimos, ¿no? Un estudiante, alguien que empieza. ¿Sí? Hablando de estos acuerdos, porque ya lo había estudiado esto, pero ahorita que lo vi otra vez, lo de hasta la lección 4, que es como la página 300, no, la página 37, dice quién es Jesucristo. O sea, pero ya después, primero está todo el contexto de Dios y ya después te dice quién es Jesucristo. Bueno, entonces, fíjese, el discipulado, retomando otra vez, tiene que ver con prácticas. O sea, sí, lo que vas a creer, pero las prácticas, tu estilo de vida, o en esta novedad de vida, cosas que vas a practicar, y son los fundamentos, lo primero que te enseñan, ¿verdad? Entonces, aquí vemos acá seguridad de la salvación, sobre los evangelios, sobre el nuevo nacimiento, sobre conocer a Dios. Entonces hay varias cosas ahí que se le van a dar acá nuestra hermana Leida habló sobre la oración. Entonces la oración definitivamente también tiene que ser una de las primeras cosas que aprenda o que se le tienen que enseñar a un discípulo. De hecho, hay un dato ahí en los evangelios donde los discípulos le dijeron a Yeshua, enséñanos a orar. O sea, ellos pidieron. Ahora, ¿será que ellos no sabían realmente orar? ¿O por qué le habrán dicho, Señor, enséñanos a orar? ¿A qué creen que se debió eso? Ok, entonces recordemos, es bien importante, en tiempos de Yeshua había diferentes escuelas, ya establecimos, ¿verdad?, que había diferentes escuelas, diferentes sectas, y dijimos que entre los fariseos había un montón de diferentes escuelas. Entonces, el problema que había en aquel tiempo lo hay también hoy en día. Una de las primeras cosas o una de las primeras dudas que asaltan a un nuevo creyente tiene que ver con el hecho de que hay muchos grupos diferentes. O sea, eso a cualquier nuevo creyente lo confunde. Porque él se acerca, le empiezan la forma que haya sido, porque le dieron un folleto, porque hubo una campaña, porque un vecino lo invitó, como sea. La persona se acerca por primera vez, vamos a decir, a una iglesia, y entonces él está descubriendo ese mundo. Y de momento él piensa que ahí pues todo está correcto, pero luego va descubriendo que hay otras iglesias, que hay otras personas que enseñan diferente, que se llaman diferente, y ahí es donde empieza la duda. Entonces obviamente va a preguntar. Los discípulos de Yeshua estaban delante de ellos también una gran variedad de escuelas de judaísmo.
Cuando ellos le dicen a Yeshua, enséñanos a orar, ellos realmente quieren saber cuál iba a ser la forma en que se iba a orar en esta escuela, porque la escuela de Yeshua, o sea, era una escuela diferente, o iba a ser una escuela diferente a las demás, y ellos lo percibieron así. Entonces no es que ellos no supieran orar, muy probablemente sabían orar de acuerdo a alguna escuela donde habían estado, donde habían aprendido, algún grupo, pero ellos quieren saber cómo va a ser aquí, contigo. Entonces eso es bien importante. Lo mismo pasó cuando se les tocaron los fariseos, decían los discípulos no ayunan, como que había costumbre de ayuno también. Ajá. Sí, de ayunos frecuentes, ¿verdad? Como que había una escuela, así como hoy, puede ser que haya alguna, y fíjese, todavía parte de las denominaciones, pues ya es la iglesia local. O sea, cada iglesia local establece como que sus propios lineamientos, ¿no? Entonces puede haber una iglesia que diga, a ver, hermano, aquí vamos a ayunar todos los martes. Y pues ya está así, declarado, decretado, pero es una decisión que toma la iglesia local. No es que todas las iglesias ayunen los martes, ni aunque sean de la misma denominación, ¿me explico? Pero una persona que llega nueva y aprende que todos los martes se ayuna, va a pensar que todos los cristianos ayunan los martes. Y si de repente ve que tú no ayunas los martes sí ayuna, ¿me explico? Entonces son los choques que empieza a haber por las diferentes escuelas, y todo eso tiene que ver con discipulado. Entonces por eso hablar de discipulado bíblico es hablar de transmitir conocimientos y prácticas a un nuevo creyente que estén fundamentados en la Biblia. O sea, no en las tradiciones, no en la cultura, no en algo que se le ocurrió a alguien de aquí, sino fundamentado en la Biblia. Que tengan un fundamento en la Biblia. Entonces de eso es de lo que se trata un discipulado cristiano. Ahí la dificultad sería establecer un orden. O sea, ¿en qué orden se deben de enseñar las cosas? Ahorita estamos, digamos, elaborando una lista, y yo creo que la mayoría pues tienen claro, ¿no? Estos los temas que se tienen que ver, la oración, hablaban de el mensaje, conocer a Dios. Aquí hemos establecido la importancia de conocer a Dios y conocer a su Hijo. Ahora, conocer a Dios y conocer a su Hijo, por lo regular, en los discipulados cristianos, se toma esto como algo avanzado. O sea, no es algo de lo que te hablan en una primera lección. De hecho, casi se considera teología, ¿sí? Entonces, en el cristianismo, que te van a hablar de Dios, porque ¿Cristología no se llama? sí, teología, cristología, porque miren, por ejemplo, si yo les digo, ok, vamos a enseñar acerca de Dios, ¿qué vas a enseñar acerca de Dios? ¿Qué es lo que puedes hablar acerca de Dios? Carácter, atributo, nombre. Carácter, ¿quién es Dios? ¿Sí? ¿Cómo es Dios? ¿Qué hace Dios? Entonces, si se dan cuenta, los planteamientos son bastante profundos. Para un nuevo creyente es como, se puede asustar, ¿no? O sea, en el cristianismo, usualmente esos temas los dejan como para más adelante, como temas avanzados. O en un instituto, a mí me los dieron en el instituto. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Ponen en práctica algo que es, que la misma Biblia también lo pone en práctica. O sea, da por hecho. Lo dan por hecho. El conocimiento acerca de Dios.
Y las personas no cuestionan eso, bueno, la mayoría no cuestionan eso, a menos que traigan un trasfondo de agnosticismo, cosas así, pues no cuestionan eso. Tú les empiezas a hablar de Dios a las personas que están buscando a Dios, que quieren acercarse a Dios, entonces no te van a cuestionar sobre quién es Dios, cómo se llama Dios, qué hace Dios, no. ¿De dónde vino Dios? O sea, no te van a cuestionar nada de eso. Entonces, ¿qué les enseñas? Les enseñas a relacionarse con Dios. Les enseñas precisamente sobre la oración. Les enseñas sobre la palabra de Dios. En los discipulados estos básicos que les mencionaba, ¿se acuerdan? Hace poquito les mencionaba que lo de la manito, ¿no? Sí. La manito, la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces la Biblia la tenemos que ver de 5 maneras. O sea, la Biblia la estudias, la memorizas, la meditas, la obedeces, o sea, pones como que los 5 ejemplos. Y a la persona, ¿qué? Entonces les hablas de la Biblia, de una manera sencilla. Y ya aprendieron lo que es la Biblia y lo que hay que hacer con ella. La oración, ¿qué es la oración? La oración es hablar con Dios. Necesitamos hablar con Dios, o sea, así, lecciones como bien sencillas. Y ya les enseñaste sobre la oración, ya les enseñaste la palabra de Dios. Luego normalmente, ¿qué más te enseñan? Te tienes que congregar. Debes congregarte, es otra lección básica fundamental, ¿sí? Debes de congregarte. Te ponen los textos bíblicos, te explican qué es, ya aprendiste sobre eso. ¿Qué más? ¿Qué otro tema consideran ustedes fundamental, básico ahí en el discipulado? Discipulado cristiano, estamos todavía en eso. Bautismo. El bautismo, ¿sí? El bautismo. Ahora, ¿por qué bautismo? ¿Por qué el bautismo? ¿Qué es lo que hace el bautismo? Entonces, el bautismo Sí, la membresía. te da una membresía y te dicen ellos, ¿no? El bautismo te hace miembro de la Iglesia Universal y de la Iglesia local. Entonces tú al bautizarte ya vienes a ser parte del cuerpo de Cristo, oficialmente. Pero también te conviertes en parte de esta iglesia, de esta congregación. Entonces poco a poco y con esas lecciones básicas ya te están atrayendo, ¿verdad? Hacia su comunidad, hacia su congregación. ¿Sí? Ya de ahí se derivan otros temas que te enseñan después, que son parte, decíamos, de un segundo discipulado o un nivel 2, donde se enseñan las doctrinas, porque ya en las doctrinas, ahí sí, ¿verdad? Ya se enseña un poquito más acerca de Dios, acerca de Cristo, digamos, acerca de las ofrendas, acerca de eclesiología, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? La Santa Cena, todo ese tipo de cosas que son ya doctrinas, ¿sí? Ahora, eso es discipulado cristiano. Todo eso es discipulado cristiano. Ahora se van a llevar como tarea, y aquí va a estar más difícil, ¿verdad? Ustedes van a seleccionar y escribir 5 temas. 5 temas que ustedes consideran fundamentales, básicos, para un discipulado en Raíces Hebreas. 5 temas que ustedes consideran fundamentales o básicos, o sea que sin estos no puede haber discipulado. O sea, esto es lo primerititito que una persona tiene que aprender en Raíces Hebreas. Y se podría de ese contexto, por ejemplo, pues alguien que ya conoce el cristianismo, o alguien que no conoce nada, o alguien Quien sea, que sea. o sea, de donde venga, desde un ateo, un gnóstico, Judío, gentil, griego. sí. Bueno, judío no.
Si es un judío, pues se entiende que lo primero que tiene que saber y conocer y aceptar es a Yeshua. Ahí no hay vuelta de hoja. Un judío no tenemos nada que decirle, lo sabe todo. Pero lo que él necesita es a Yeshua. Punto. Es lo único que el judío necesita, a Yeshua. Entonces, pero de ahí para allá, cualquier persona, eso es lo que tenemos que escribir. ¿Qué es lo primeritito que creemos, consideramos nosotros? ¿Todo el tema o solo el título? O sea, 5 temas. 5. Temario. Nada más, Un temario. por favor, no me vayan a poner los nombres. No vayan a seguir con eso porque eso ya, creo que ya lo superamos. Sí, o sea, no me vayan a poner ahí, conocer el nombre de Dios o conocer el nombre de Yeshua. No. No, eso no. Yo sé que es una de las primeras cosas que nosotros aprendimos, pero Creo que era, ¿no? no. ¿Por qué no? Era el nombre de Yeshua. ¿Mande? No era la identidad del Redentor, ¿no? No, conociendo mi identidad. Algo así. Porque ese es el último. Ustedes van a poner ahí los 5 temas. Pero estamos hablando de los fundamentos, o sea, lo primero que debe de aprender la persona. Sí. Porque vaya, en su momento a lo mejor los testigos de Jehová cambiaron un poco, pero yo recuerdo hace muchos años el testigo siempre llegaba a hablarte del nombre de Jehová. Porque el cristianismo no usaba el nombre de Jehová. Por alguna razón no se usaba. Y más con las nuevas versiones. Entonces los testigos llegaban, te tocaban la puerta y ¿sabía usted que el nombre de Dios es Jehová? O sea, no sabían otra, ¿no? Siempre enfatizaban eso. Entonces no debe pasar lo mismo. Ha pasado lo mismo. En el judaísmo mesiánico hay un movimiento que son los defensores del nombre verdadero, así se hacen llamar. Entonces ellos siempre te van a llegar y te van a hablar como primer tema fundamental, y si no lo aceptas, pues no te tengo más que decir. Que aceptes el nombre verdadero de Dios, que es Yahweh. O ya. Bueno, ahí depende con quién vayas, ¿verdad? Si vas con Puebla, pues va a ser Yahshua. Bueno, ellos también usan Yahweh y Yahshua, pero dicen que Yahweh y Yahshua es el mismo, cosa que muchos no están de acuerdo. Entonces es la controversia, es la polémica de siempre. Aquí tengo para el discípulo de allá de Teológico. Entonces imagínense ustedes llegar con esos temas, En nombre del Eterno dice. llegar con esos temas a un nuevo creyente. Por eso les digo, no me vayan a poner esos temas, porque esos temas son para verlos más adelante. Pero imagínate un nuevo creyente y lo metes en esos aprietos. A ver, hermano, lo primero que tienes que aprender es esto, y ¿dónde lo vas a meter? Hay una controversia, ¿no? Entonces, no. Entonces, realmente, ¿de qué se le enseñaría a un nuevo creyente? En raíces hebreas. O sea, ¿qué temas de raíces hebreas serían 5 temas? O sea, 5 fundamentales? clases, las primeras 5 clases Sí, que sí. le vas a dar. Entonces el chaval tampoco lo podemos poner. Yo no dije. Pastor Milano, No, pues ya les hago la tarea. ¿Sí, hermano? La tarea sería 5 cosas que debo de decirle, consideran el nombre, ¿no? Es que nosotros nos pasó, empezamos, a la primera vez que yo y mi esposa estaban haciendo cantos hebreos, y mi esposa creía que estaban haciendo conjuros o algo, y el agua empezó a dar a la gente increíble. Entonces, dice esto y cabrón, es que eso tal vez es una buena. ¿Qué cosas necesitan? Como usted acaba de decir ahorita el nombre, ahorita el nombre que va a creer. Vas a creer, sí. Me va a desanimar la Oye, ya se la tarea de la No, o sea, cada quien va a hacer su tarea. Ya vemos si está bien o no. Ajá. A mí me deberíamos saber qué identidad tenemos, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Es el primer tema. ¿Quién es? Sí. Porque no, mire, ¿Quién es y qué hace? nosotros, fíjense, nosotros como congregación
Lo primero que conocimos de raíces hebreas fue la semana 70 de Daniel. Eso fue lo primero que aprendimos en raíz, imagínense. Empezamos, pero sí. Pero fíjense qué curioso, nosotros aquí con la congregación, con esta congregación, yo les di un estudio como 6-7 meses sobre las 70 semanas de Daniel, perspectiva hebrea, y nadie dijo nada. O sea, nadie se inconformó, nadie me cuestionó, o sea, todos se los ponía en la pantalla, o se los daba, y todos aceptaron perfectamente todo el tema, nombres hebreos, todo, nadie dijo nada. Cuando pasé de ahí y me metí al tema de los nombres, el nombre de Dios, el nombre de Yeshua, ahí explotó la bomba. Todavía el de Dios, Robert. Todavía el de Dios medio lo aceptaron, pero cuando les hablé del nombre de Yeshua, explotó la bomba. Se me dividió la iglesia, se me paraban aquí, pastor, usted está loco, y no sé qué, y no sé cuánto. Y ya se hizo el gran problemón, se fue gente. Ahora, yo entiendo, ¿no? O sea, el nombre de Yeshua es así. El nombre de Yeshua es así, entonces... pero fíjese, después de meses de estar enseñando perspectiva hebrea, eso fue lo que no aceptaron muchos y se fueron. Entonces, por eso la recomendación es, pues no empieces con eso, ¿verdad? Espérate tantito, ¿no? ¿Sí? A pesar de que aquí lo vimos mucho tiempo después, pero es un tema, digamos, bastante controversial. Por eso, más que nada, les digo, no me vayan a poner en esa lista los nombres. No porque no se puedan tocar, sino porque son temas para verse más adelante. Por ejemplo, miren, si quieren, tomen en cuenta el concilio en Jerusalén. El concilio en Jerusalén se habló acerca de qué se les iba a enseñar a los gentiles. Porque ahí está la diferencia. Una cosa es el discipulado, la enseñanza a judíos, y otra, la enseñanza a gentiles. Entonces fue un tema que se debatió, que se tuvieron que juntar todos los pesados, ¿no?, de ahí del primer siglo para decidir qué se iba a hacer. Entonces vean ustedes ahí en Hechos, en el concilio de Jerusalén, qué fue la decisión que se tomó y qué dijeron: manden cartas y todo esto así le vamos a hacer, esto es lo que se les va a enseñar, o esto es de lo que se les va a hablar de entrada. Ya las demás cosas las irán aprendiendo, ¿verdad?, en las reuniones de cada Shabbat, pero de entrada eso. Entonces vayan ahí, eso va a estar interesante. Si eso les sirve para ustedes poner 5 temas fundamentales, pues, y si no, ustedes decidan cuáles ustedes pondrían. No estamos diciendo aquí cuáles son los correctos, sino ustedes cuáles pondrían. 5 temas de raíces para un nuevo creyente. ¿Sale? Bueno, es todo por hoy.